Voy a presentar a la siguiente expositora. Ella se llama Betty Mazacón Roca, es licenciada en enfermería, máster en gerencia de salud para desarrollo local, máster en docencia y currículo, y tiene un doctorado en ciencia de la salud, y además es vicerrectora académica de la Universidad Técnica de Babahoyo. Entonces le voy a dar la bienvenida. Yo la otra vez le decía máster, ¿cómo le digo? Licenciada, máster, doctora, bienvenida. Hola, ¿cómo está mi doctor? Usted sabe que lo único que se puede decir es el nombre de las personas cuando tenemos la confianza necesaria. O sea, usted sabe que yo soy Betty Mazacón para servirles en el lugar que Dios nos ha puesto en todo momento. Con la bendición de Dios estamos para servir a las personas y somos Betty Mazacón Roca. Perfecto. ¿Cuál es el tema que tenemos para esta tarde? Sí, bueno, vista la situación que estamos viviendo en el país, es necesario que cada uno de los estudiantes, en este caso los adolescentes, los padres de ellos, que son los más preocupados en estos momentos, veamos cuáles son los retos y cuáles son los desafíos que deben de tener cada uno de ellos, tanto como padres, tanto como estudiantes, adolescentes, y también como docentes, porque no podemos negar que realmente para nosotros los docentes ha sido un cambio también, nos sumamos a ese cambio y es un cambio drástico, un cambio que ha permitido que pensemos y repensemos, que aprendamos y desaprendemos las cosas que diariamente estamos día a día. Entonces, retos y desafíos para los estudiantes virtuales en esta época. Ya, perfecto, doctora Betty. Entonces la vamos a dejar con la exposición suya. Al final de su exposición, si hubiera alguna pregunta, yo se la estaría comentando. Entonces, el público es todo suyo. Muchas gracias, doctor. Sí, realmente vamos a iniciar introduciéndonos al tema un momento, porque tenemos que ampliarnos en lo que es realmente la educación virtual, porque en la actualidad es una nueva alternativa para romper con muchísimos paradigmas que tenemos establecidos durante los últimos 3 siglos. Ustedes pueden darse cuenta que anteriormente la educación tenía que ser necesariamente el docente, el estudiante en aula. Es decir, que teníamos la presencia del docente el 100% para poder desarrollar actividades dentro del aula, pero ha cambiado, ese paradigma necesariamente cambió. Como decía el doctor hace un momento, él decía, bueno, que en el 2025 tendríamos ya este tipo de actividades, pero se adelantó por el hecho de estar atravesando el mundo, estar atravesando una pandemia que realmente nos permite a nosotros repensar cómo estábamos viviendo. Esto nos ha permitido, a pesar de que es una tragedia para muchas familias, le vamos a sacar el mayor provecho porque necesariamente nosotros tenemos que analizar, pensar lo que se nos viene. Y esto de la educación virtual realmente es lo que vamos a tratar en este momento. Y es importante, le decía también hace un momento, no solamente para el estudiante en sí, sino también para el docente. El docente virtual realmente es un especialista en su materia. Primero tiene que ser un especialista en su materia para poder dominar los temas y poder enfrentar todo lo que se le viene. Tiene que tener una apropiación de las tecnologías digitales. Esto es lo que en este momento se está tratando de incursionar los maestros, estamos capacitándonos, estamos día a día capacitando de tal manera que podamos enfrentar esto. El manejo de la información, el pensamiento crítico que tiene que tener el docente. No nos olvidemos que esta educación virtual nos lleva mucho más allá. Nos lleva a construir un conocimiento que es importante para cada uno de nosotros. Y otra cosa que es la responsabilidad personal y social, esa responsabilidad que tenemos que tener como padres, la responsabilidad que tenemos que tener como adolescentes, en este caso como estudiantes, y que no solamente es una responsabilidad familiar, sino que es una responsabilidad social, una responsabilidad
con las demás personas, con el entorno, con la gente que me rodea, sabemos que tenemos que continuar preparándonos, porque el hecho de que el mundo se detuvo en el momento de la pandemia no significa que la educación tiene que detenerse. La educación tiene que continuar, entonces es por eso que nosotros estamos tratando de poder paliar en algo esas necesidades que tienen cada uno de ustedes en casa. Entonces, una de la importancia de esto es que tenemos las características. Vamos a enfocarnos en la siguiente diapositiva. Nosotros tenemos cuáles son las características de la educación virtual, y una de las características es la flexibilidad del tiempo y del espacio. Tanto los alumnos, tanto los docentes, necesitamos flexibilidad en la forma en que tenemos acceso al proceso de enseñanza-aprendizaje. Este espacio de aprendizaje y al momento que ese aprendizaje se produce. Y para esto nosotros tenemos la gran ayuda que son las tecnologías, las TICs. Las TICs, que son las tecnologías de información y la comunicación, juegan realmente un papel muy importante en estas estrategias de aprendizaje, ya que el alumno puede tomar sus cursos en el lugar que le sea más accesible. Ya los compañeros anteriormente decían, bueno, tenemos que buscar un lugar, y a la hora que se le facilite de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a las necesidades del hogar. No nos olvidemos también que ahora en este tiempo el docente tiene dificultades en relación, si tenía alguien que cuide a los niños más pequeños, ya no tiene esa persona que cuide a los niños más pequeños. Entonces, eso necesita una flexibilidad para el estudiante y una flexibilidad para el docente, y las tecnologías nos están brindando ese tipo de posibilidad. A los docentes los apoya de forma de cómo compartir contenidos actualizados y de forma accesible. Estamos en un mundo globalizado y la información nos llega en segundos. Pero es importante también como docentes nosotros saber que tenemos que buscar la información. Tenemos que saber cuál es la información que está validada y qué información no es validada. Es decir, que tenemos que ir ya a la parte científica, buscar herramientas que nos permitan llegar a establecer y a llegar a encontrar en la búsqueda del conocimiento, encontrar ese conocimiento, pero de una manera adecuada. Entonces el profesor identifica y selecciona las herramientas tecnológicas que le van a facilitar la creación de esos ambientes de aprendizaje para creación de sus cursos o para los espacios educativos. El docente es el que en un momento dado escoge eso. Entonces también otra de las características que nosotros tenemos es qué importante es el estudiante en este proceso. Nosotros podemos determinar que el estudiante es el sujeto activo. Yo siempre le digo, el estudiante es el actor principal de este proceso, ¿verdad? Es el autogestor de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Él tiene un compromiso, tiene una responsabilidad frente al desarrollo de muchas actividades que tiene que desarrollar relacionadas a su formación. En este caso, los adolescentes. No nos olvidemos que dentro del proceso enseñanza-aprendizaje hay distracciones que hace que el estudiante en un momento dado no se enfoque a lo que tiene que hacer. Entonces, pero no debemos de perder el horizonte. El estudiante es el sujeto activo. El estudiante es un autogestor de sus procesos de enseñanza y aprendizaje cuando estamos hablando de la educación virtual. Y tiene que tener, les decía, ese compromiso, esa responsabilidad frente al desarrollar las actividades relacionadas con su formación académica, personal, y en el caso de los estudiantes universitarios, bueno, la capacidad y la responsabilidad profesional. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que tener capacidad de optimizar el tiempo. El padre de familia tiene que ayudarle a organizar su tiempo. No nos vamos a detener aquí porque los dos compañeros anteriormente ya hablaron de la forma como el padre de familia tiene que organizarle el tiempo al joven de tal manera que pueda alcanzar la meta que se propone como estudiante. Tiene que optimizar ese tiempo y también optimizar los recursos que tiene a su alcance, teniendo en cuenta que lo relacionado con las TIC debe actualizarse
permanentemente. Los recursos que tienen que ser de una manera bien utilizados, bien aplicados. Le digo esto porque realmente vamos a enfrentarnos como padres de familia a un gran problema, que es el hecho de que la distracción que les estaba hablando dentro de la formación, ya esta capacitación virtual que se tienen que dar los estudiantes, va a haber muchas distracciones. El padre de familia tendrá que hacer un control más estricto de dónde y en qué páginas, qué es lo que está haciendo el estudiante en su computador, qué es lo que está buscando en el internet, porque en un momento el chico puede ir y estar en el Facebook y decir, bueno, estoy haciendo mi tarea o estoy enlazado buscando información. Entonces, realmente es esa la importancia de que el estudiante debe de ser monitoreado de una buena forma. Pero también hay otra característica, que es el tutor, que es el guía. O sea, el tutor es en este caso el docente. Cuando hablamos ya de la educación virtual, hablamos de tutores, ¿ya? Porque es el profesor, no es el que va a estar el 100% con nuestros hijos, con los estudiantes. Va a tener del 100%, va a tener un 30% de contacto con el estudiante. Las otras, el 70%, van a ser ya actividades asincrónicas, que se llama, que son actividades que en un momento van a determinar el docente como actividades de apoyo, como actividades de tareas que tiene que hacer el estudiante y que tiene que desarrollarlas. Entonces, el papel del tutor es de suma importancia, pues por un lado debe enfrentar el docente, el tutor, va a enfrentar el reto de dejar atrás ese paradigma de la educación centrada en el profesor, ¿ya? O sea, eso es un reto para el docente, es un cambio radical para el docente. Entonces, porque ya no va a estar ese paradigma que teníamos, que la educación estaba centrada en el profesor, es decir, el profesor es el que tiene el conocimiento, el que imparte el conocimiento, y tenemos la otra parte, que son los receptores del conocimiento. Entonces, cuando nosotros, porque esas son los viejos paradigmas que tenemos, pero si nosotros ahora ya en las mismas aulas universitarias hemos dejado ya esa conceptualización de que el docente es el dueño del conocimiento, más aún cuando estamos hablando de la parte virtual, ya realmente el profesor es un tutor, el docente es un guía que va a motivar al estudiante a que pueda buscar el conocimiento y con un sinnúmero de herramientas que los compañeros y el doctor Merizalde hace un momento hablaban, que hay un sinnúmero de herramientas que ellos conocen, porque los estudiantes, los jóvenes de esta época realmente están más adelantados que de la época que venimos nosotros, que nos ha tocado aprender, desaprender muchas cosas para volver a aprender la tecnología que tenemos ahora. Entonces, el profesor, el tutor es eso, es el profesor que va a ser una guía, es el que está promoviendo el aprendizaje colaborativo y autónomo, está promoviendo el aprendizaje colaborativo y autónomo, y que estas prácticas debe de trasladarlas a un ambiente virtual. Esas prácticas las traslada a un ambiente virtual. Imagínense la magnitud del cambio que tenemos que hacer. Entonces, como padres de familia, consideramos que es importantísimo que los padres de familia ayuden a este proceso que iniciamos con el docente, que iniciamos con el estudiante, y que es de una manera virtual. Otra de las características que tenemos es el uso del Internet para interactuar. O sea, el Internet es importante. Hay páginas que en un momento no necesariamente, plataformas que no necesariamente necesitan Internet, pero que el Internet revoluciona este proceso de enseñanza y cambia las formas de enseñanza. Una persona, por iniciativa propia, puede autoformarse, porque con la posibilidad de que tenemos esta herramienta tan importante que es el Internet,
la persona que está en casa, la persona que no ha tenido oportunidades de ir a una escuela, a un colegio, a una universidad, tiene la posibilidad de interactuar con otras personas. O sea, vemos que podemos interactuar con gente de otro lado del mundo, con personas que están al otro lado del mundo. Entonces, el uso de virtual, la educación virtual, tiene una característica importante que es el uso del Internet y que nos permite a nosotros interactuar. Pero hay otra característica que también es importante resaltar aquí, que es el bajo costo. Desde el punto de vista del estudiante, la educación virtual es una excelente alternativa porque obtiene un contenido académico de buena calidad a un costo más accesible. Lo que les decía hace un momento, o sea, vamos dentro en el internet, en la web, en todo, con las herramientas que tengamos, vamos a encontrar muchísima información. Pero es importante saber seleccionar esa información que vamos encontrando para poder tener información validada, información que haya sido producto de investigaciones y no de un simple capricho de alguien que se imaginó y sube a la web y lo pone ahí y mucha gente lo coge y lo comparte como que fuera un contenido científico. Entonces eso hay que tener un poquito de cuidado, mucho cuidado con los jóvenes, de que aprendan a seleccionar los contenidos que ven en la web. Entonces, tenemos que es muy accesible, muy bajo costo la educación virtual para los estudiantes, decíamos, ¿verdad? Porque se adapta también a las disposiciones de los estudiantes y no a la del docente, las disposiciones del estudiante, el tiempo que el estudiante tiene, qué es lo que va a ocurrir con eso. Entonces, es importante, pero es importante recalcar aquí que si es verdad, es un bajo costo para el estudiante, pero no así para las instituciones. Realmente las instituciones están en este momento invirtiendo mucho dinero para poder desarrollar plataformas que les permitan poder acceder y poder tener el contacto con sus estudiantes. Eso está haciendo y se está desarrollando, la experiencia que tengo. La Universidad de Babahoyo está desarrollando plataformas y que realmente son costosas, pero en este problema de la pandemia, la universidad y las escuelas, el Ministerio de Educación, todos han tenido que asumir esos costos, de tal manera que puedan resolver los problemas educativos, porque no es posible que en un momento pasemos dentro en casa, que estamos guardando la cuarentena y que nuestros estudiantes no tengan la posibilidad de seguir sus estudios de una manera adecuada. Entonces, es importante y es bueno que los padres de familia aceptemos y ayudemos en este proceso. Pero también hay retos, hay muchos retos que el estudiante debe de asumir, porque es un cambio drástico. La educación presencial es una cosa y la educación virtual es otra cosa. Y peor y más aún, que todos y cada uno de nosotros, tanto los padres como los jóvenes, siempre tenemos miedo a lo desconocido. Y si desconocemos las plataformas, si desconocemos todo este proceso, vamos a tener temor de poder ir a ese proceso. Pero es un reto. Aquí lo estamos delimitando como un reto que se debe de iniciar y cogidos de la mano, padres, madres, adolescentes, estudiantes, la familia, la misma comunidad, debe de asumir que esto lo tenemos que desarrollar. Porque entonces uno de los retos que podemos establecer en este momento es el liderazgo. El liderazgo, se constata que el liderazgo es un proceso donde el profesorado y los seguidores tienen un papel activo en la construcción del conocimiento. Cuando hablamos de la educación virtual, no es que el docente va a tener y le va a entregar al estudiante todas las herramientas y todo el contenido y mira, estudia esto de tal página a tal página y de ahí me traes. No. Es aquí donde debe el estudiante desarrollar su liderazgo de tal manera que pueda construir su conocimiento. Construir el conocimiento para poder
generar y poder cambiar a la sociedad. Entonces, es importante que el estudiante, conjuntamente con los padres de familia, vayan encaminándose a esa iniciativa propia, esa iniciativa de búsqueda. Ese es el liderazgo, iniciativa de búsqueda hacia el conocimiento. Entonces, pero ahí viene también un reto que vamos a mencionarlo, que la pasividad ante el proceso. Realmente eso es un reto muy importante porque no podemos dejar que nuestros estudiantes caigan en esa pasividad. ¿Qué es lo que se dice de la educación virtual por el desconocimiento? Por el desconocimiento se dice que, bueno, que la educación virtual es más fácil. Copio, pego, pongo, saco y así yo voy a ir desarrollando y paso el curso y luego vuelvo a la misma rutina. Esa es la pasividad que los jóvenes y los padres de familia no deben de caer. Ese proceso, la educación virtual, no es algo fácil, no es más fácil, es mucho más compleja que la educación presencial. Entonces, este método de estudio puede percibírselo como algo fácil. Que no se lo perciba de esa manera, porque eso es un reto que tenemos en este momento, de no percibirlo como algo fácil, como algo más fácil todavía. No es así. Entonces, hay también ese otro reto que nosotros vemos y dice que es el sentimiento de aislamiento. Desde el momento que estamos en aislamiento, que ya vamos a tener, ya tenemos mes y medio en aislamiento, o sea, puede venir un sentimiento de soledad, un sentimiento de que es que no puedo contactarme con mis compañeros. La educación virtual te va a llevar a eso, puede llevarlo a eso, a decir, es que yo quiero estar en el aula, es que yo quiero contactarme con mis compañeros, yo quiero conversar con ellos, yo quiero hacer otras actividades, yo quiero hacer los deberes en la casa de fulano de tal. O sea, ese sentimiento de aislamiento es lo que tiene que romperse. Ese es un reto que tenemos todos, o sea, el 100% a nivel mundial tenemos que romper ese sentimiento de aislamiento. O sea, no solo los niños deben de adaptarse a esta nueva escuela virtual, no solo los niños, todos nosotros tenemos que adaptarlo porque estamos dentro de una cuarentena. El aislamiento social obligatorio que impone la pandemia del COVID-19 presenta también un cambio en este paradigma, también para la educación y la formación profesional de los adultos. Porque ahora las instituciones de educación, las de tanto superior como de escuelas, colegios, los institutos, dictan programas basados en dictaban clases presenciales y que ha habido que cambiar drásticamente la modalidad a una modalidad de educación virtual de una manera rápida y de una manera eficaz. Imagínense los retos que tenemos los docentes, los retos que tienen ustedes en casa de poder hacer el acompañamiento necesario para que los jóvenes tengan éxitos y puedan aprovechar ese tiempo que van a estar en casa. También otro de los retos es mayor inversión de tiempo y esfuerzo. Tienen que esforzarse más, asignar cada día una cantidad de tiempo, ya los compañeros lo dijeron, para la educación en línea. O sea, tiene que armarse un cronograma de tal manera que puedan ellos aprovechar el tiempo. No puede ser posible que digan, bueno, no lo hacemos en la mañana, lo hacemos en la tarde. No pudimos en la tarde, vamos a hacerlo en la noche. No podemos darnos ese lujo porque tenemos metas que cumplir. Hay metas que cumplir y los estudiantes tienen que estar conscientes, los padres de familias tienen que estar conscientes de esa realidad. Otro reto es el uso de la tecnología. Estamos desarrollando habilidades para el manejo de las TIC y el buen uso de estas. Dice, hay que concentrarse también y no dejarse caer en la tentación de las redes sociales o páginas que son ajenas al estudio que en un momento estamos dando. Ahí les decía hace un momento que es el control que tienen que ejercer los padres de familia, porque puede desviarse la atención hacia otras situaciones y que eso es realmente peligroso porque es un tiempo
que está desperdiciado, es un tiempo y que nosotros en esta época no estamos para perder el tiempo, sino que para aprovecharlo, más aún en esta situación que estamos viviendo. Entonces, ya los compañeros también hay otro reto que es el estilo de aprendizaje que también cambia, ¿verdad? Las personas están adquiriendo los conocimientos de una forma distinta, tienen sus propios métodos o estrategias para aprender y piensan y actúan de distintas maneras. O sea, esto significa que cada individuo responde ante diversas situaciones y ambientes, o sea, de aprendizaje. O sea, cada uno responde de acuerdo a la percepción que tenga de lo que quiere y no quiere. Pero los adolescentes, vuelvo a repetir, es el hecho de que los adolescentes tienen que ser controlados para que puedan ellos constantemente estar explotando nuevas tecnologías, para que ellos puedan llegar a la construcción del conocimiento y que puedan ellos en un momento poder cumplir las metas y objetivos para los cuales estamos en este momento. Otro reto que tenemos que nosotros luchar y tratar de entender y tratar de que nuestros chicos no caigan en eso, es esa comunicación impersonal. Es una comunicación impersonal, es decir, que no vamos a estar frente a frente, no vamos a estar con el docente, como que nos vemos distante, como que estamos nosotros acá y el docente está muy lejos de nosotros. El docente tiene que trabajar en que no se sienta ese vacío, esa impersonalidad, que no se sienta y que el estudiante sienta que su docente está con él. Hay muchas herramientas, está el WhatsApp, está el Facebook, hay muchas formas de comunicarnos con los estudiantes, de tal manera que esa comunicación no se la sienta como impersonal. También otro reto es la actualización de conocimientos, de contenidos que tenemos que hacer. Esta oportunidad que nos brindan las TICs para desarrollar nuevos contenidos educativos en canales de comunicación virtuales presenta ventajas como el acceso a la información de personas aisladas geográficamente, también o con dificultades físicas. La posibilidad también de personalizar el aprendizaje atendiendo a las distintas capacidades, los intereses, los conocimientos de cada uno de los estudiantes. Otro reto es utilizar recursos pertinentes, herramientas pertinentes. No podemos, como docentes, no podemos sentarnos y comenzar a enviar y a utilizar herramientas que nosotros sabemos que nuestros estudiantes no las van a entender y no van a llegar al conocimiento. Nosotros tenemos que utilizar como docentes herramientas un poco sencillas y que esté también al alcance del conocimiento del padre de familia. En muchas ocasiones, por decir, bueno, yo soy el docente clase A, nos complicamos tanto y complicamos la vida a las otras personas, al padre de familia y al adolescente. Entonces debemos de utilizar formatos, herramientas que nos permitan que los estudiantes puedan avanzar junto y de la mano con el padre de familia. Pero hay perfiles, hay ya estudiantes que vienen manejando este tipo de educación virtual y que nosotros hemos sacado aquí un perfil de ese estudiante exitoso. Primero, el estudiante exitoso, el perfil del estudiante virtual exitoso, es un perfil de automotivación. El estudiante necesariamente tiene que automotivarse. Ese estudiante, al momento que se automotiva, es darse a uno mismo las razones y el entusiasmo con provocar una acción o un determinado comportamiento. Con esta habilidad se adquiere una fuerza interna que será el motor que va impulsando la apropiación del conocimiento de tal manera que el esfuerzo que se hace día a día va a ser recompensado porque estamos automotivados y vamos a seguir en la búsqueda. El momento que nos automotivamos vamos a seguir en la búsqueda. Pero en este caso, el primer automotivado tiene que ser el padre de familia cuando estamos hablando de adolescentes. El primer automotivado tiene que ser el docente. Y por ende, cuando tenemos ese binomio automotivados, vamos a generar en el estudiante también esa automotivación
que le va a permitir desarrollar y hacer sus tareas, hacer todo lo que tiene que hacer de una manera divertida y sin tanto estrés. Entonces también tenemos otro perfil, que los estudiantes que manejan, que se educan virtualmente, tienen tecnológicamente son hábiles. O sea, que están preparados, siendo constantes en la búsqueda del conocimiento tecnológico. Ellos descubren una herramienta y buscan otra. O sea, ese es el perfil de ese estudiante exitoso. Pero hay una ventaja también dentro de este perfil que hay que decirlo porque es muy bueno. Los estudiantes, cuando están en esta educación virtual, logran comunicarse bien por escrito, porque se desarrolla en ellos ese pensamiento crítico por la misma necesidad de crear conocimiento a base de análisis, a base de síntesis, a base de una construcción de documentos, a base de construcción de proyectos. Ellos van a desarrollar esa capacidad de tal forma que no van a tener dificultades en desarrollar documentos, en desarrollar ese pensamiento crítico que les permita ir más allá. También cuando el estudiante es exitoso, cuando se compromete con el tiempo y dedicación, cuando sus objetivos y sus metas están claras y están determinadas. Entonces ahí es un estudiante exitoso. Y también cuando ellos están creyendo en el proceso de aprendizaje virtual. Cuando ellos creen en esa educación virtual, ellos van a explotar esa educación virtual. Pero si nosotros no creemos en la educación virtual, realmente no le vamos a sacar el beneficio que necesitamos para poder que los estudiantes, que nuestros chicos avancen en el proceso aprendizaje. Y también el estudiante, cuando es exitoso, cuando está manejando virtualmente, son estudiantes espontáneos, son estudiantes extrovertidos y son estudiantes llenos de inquietudes para descubrir cada día más. Cada día más están tratando de descubrir el conocimiento, de ir avanzando, porque están automotivados, porque esta educación, con esto queremos mostrar que esta educación no es mala, esta educación. No es una educación que debemos de huir de esta educación. Esta educación nos va a permitir que nuestros estudiantes tengan después de un tiempo un pensamiento crítico que les permita avanzar en la vida y poder desarrollar sus capacidades, sus aptitudes y sus actitudes. Es decir, que les va a permitir a ellos ser buenos profesionales, porque van a tener esos dos componentes que son tan importantes para ser buenos profesionales. Entonces, ya para ir concluyendo, yo quiero recordarles algo a ustedes allá que nos están viendo o escuchando en este momento. Recordarles que en la educación virtual, el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje. En esta educación virtual, el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, y eso debemos de tenerlo bien claro para poder nosotros ayudarlos y permitir que avancen en descubrir muchas cosas que tenemos en la educación virtual. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por este momento que me ha permitido dirigirme a su audiencia. Gracias a usted, doctora Betty. Cuando usted describía el perfil del estudiante exitoso, usted estaba diciendo todas mis características. Muy bien. Que tiene que estar motivado, que tiene que gustarle escribir. Siempre en el tema, cuando uno estudia de manera online, uno tiene que escribirle al tutor, es estar en constante comunicación, porque de pronto no se entiende bien la tarea, entonces hay que estarle escribiendo para de esa manera nosotros profundizar más en lo que usted decía, el tema, la búsqueda de la verdad. Este estudio online no es un copy-pega, que de pronto la gente va a decir, no, eso es fácil si el maestro no me está viendo, ¿no? En el momento que nos estamos profundizando, investigando más, ahí es que viene la parte creativa. Entonces, los estudiantes, los adolescentes son muy creativos en la parte digital, y para mí, yo comparto los retos que usted comentaba. Para mí es un verdadero desafío este tema que se nos viene. Así es, o sea, es importante que hagamos conciencia y que
aterricemos en la realidad. Esta es la realidad que Dios nos está permitiendo vivir. Y tenemos que buscar y ir a esos retos y asumir los retos. Porque decían los abuelitos, no cruza el puente, una cosa así, ya no me acuerdo, pero es el que querían decir ellos, que el que no se arriesga realmente no cruza. Y eso es. Bueno, preguntas no tenemos, como yo lo decía, es un tema nuevo. En el momento de que ya la gente se suba a esta plataforma de estudio nueva, ahí van a comenzar a salir las preguntas, los cuestionamientos. Pero nosotros lo que estamos haciendo es orientando antes de que se presente la situación para que los padres comiencen a conversarlo. Por ejemplo, había preguntas que me hacían de padres de que de pronto no tienen para el internet. Usted me comunicaba de que está preparando una propuesta, algo sin internet. Sí, o sea, hay plataformas que se manejan sin internet, o sea, hay maneras como en un momento dado se puede, o sea, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Aparte de que hay herramientas y plataformas que se manejan sin internet, habrá la posibilidad de que hayan estudiantes que en un momento dado no tengan las herramientas necesarias como una computadora, como un teléfono celular, y que realmente, bueno, le voy a hablar desde el ámbito universitario, no le puedo hablar del ámbito de colegio y escuelas porque no lo conozco, pero nosotros estamos planificando cómo nosotros poder a los estudiantes que se les imposibilita realmente la conexión, cómo podemos nosotros solucionar el problema de su semestre, o sea, del semestre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, hay formas de hacer, hay maneras de hacer, cuando se quiere servir, se lo hace, realmente. Para terminar, de pronto para los estudiantes nuevos, de pronto no saben cómo nos van a hablar los maestros. Una forma que a mí me evaluaban era que yo haga una presentación, igualito como que lo estoy haciendo de manera presencial, con el proyector o papelote, y me grabé un video que no pase de 5 minutos, y con eso me calificaba mi expresión verbal, mi expresión no verbal, mi desenvolvimiento, mi conocimiento del tema, y me iban evaluando basado en eso, ¿no? Sí, o sea, realmente aquí no se va a evaluar solamente esa motivación que tenga el estudiante y esa posibilidad de poder avanzar en el proceso de aprendizaje, sino al mismo docente, o sea, qué estrategias va a utilizar. Los compañeros hablaban de estrategias y nosotros como docentes universitarios tenemos muchas estrategias, estamos capacitándonos ahorita en relación a las herramientas que vamos a utilizar es un descubrimiento bárbaro, o sea, cosas que ni personalmente no me había imaginado que existían, pues existen herramientas que nos van a permitir estar cerca de nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que esos son los retos que debemos de asumir de una manera responsable, porque les decía, una responsabilidad social que tenemos, porque no es el hecho solamente de darte tu clase, sino la responsabilidad de que haya calidad en la educación, porque eso no es solo para pasar el semestre, para pasar este tiempo, y al final sí, ya pasaste, toma tu nota, te fuiste. No es eso, es la responsabilidad social que tenemos con los profesionales que van a salir, en este caso, en las universidades, con los profesionales, de tal manera que haya la calidad de la educación, y que esto es el reto mayor que tenemos nosotros como docentes universitarios. Perfecto. Yo le agradezco mucho, doctora Betty, por habernos dado su conocimiento. Vamos desenvolviendo ese hilo que estaba atado, conociendo nuevas cosas. Ya hemos hablado con psicólogos educativos, usted como doctora en ciencias de la salud, pero lo está relacionando con el tema educativo. Entonces, sus palabras finales. Sí, no quiero desaprovechar la oportunidad primero por agradecerle a usted, doctor, por haberme tomado en cuenta para poder compartir lo poco que se sabe, tenemos que compartirlo para poder vivir en una comunidad mucho mejor, ¿verdad? Pero también hacer un llamado, no nos olvide, yo quiero recordar en este momento que mi profesión, soy enfermera de profesión, o sea, no estoy en los hospitales porque la vida me llevó a la educación superior,
hace tiempo, pero sí decirles y darles el mensaje de que quedémonos en casa. O sea, tenemos que hacer el análisis de que los profesionales de la salud están sufriendo mucho. Hay muchos profesionales que han muerto por la desobediencia que tenemos y que las personas salen sin mascarillas, conversan a menos de 1 metro y están en situaciones que realmente es difícil. Si nosotros queremos salir de esta cuarentena, todos tenemos que colaborar. Y pensemos en los familiares, en los mismos profesionales de la salud que están en los hospitales y que están en una situación realmente muy crítica, muy difícil. Usted mismo es profesional de la salud y usted sabe, doctor, cómo está eso. Entonces, esa parte yo quisiera, a más de que contribuyamos al proceso de enseñanza-aprendizaje y que lo cojamos amigablemente. Seamos amigos de la educación virtual. No dejemos que nos salgamos corriendo y que nos dejemos. A veces hay mucha información de afuera que hace que la gente comience a pensar diferente. No nos dejemos envolver de esas cosas y pensemos en el bienestar. Seamos amigos de la educación virtual y cojámonos de la mano con nuestros jóvenes, con nuestros profesores y con ese objetivo avancemos porque realmente la sociedad nos necesita. Muchas gracias, doctor. Gracias a la doctora